podamos disfrutar el lugar grande en el cual Dios nos ha llamado y estar aquí. ¿Ok? ¿Estamos listos? Yo estoy listo, ¿eh? Por favor, quiero que vayamos a la Biblia. Mateo 25:40. El libro de Mateo 25:40. Y antes de poder compartir la palabra, quiero orar. Señor, te damos gracias por este maravilloso momento. Gracias, Señor, porque nada sucede, Señor, si tu presencia no es depositada sobre vuestros lomos. Así que, Señor, no me basta con solamente sentirte, sino que me satisface cargarla, Señor. Así que en esta mañana te pido y oramos para que cada vaso que viene a este lugar, Señor, reciba la porción necesaria, y todo vaso que está fracturado sea sanada por tus manos milagrosas. Te doy gracias. Comparte tu palabra, Señor, a través de mi boca, y que todo lo que lleguemos en acuerdo en la palabra, amén, sea como tú quieras que sea. Gracias te doy en el nombre precioso, poderoso de Jesús. Amén. Amén. Okay. ¿Cuántos han escuchado esta frase que dice: pastor, si me necesitas, estoy para que tú quieras, para lo que tú quieras? ¿Cuántos han escuchado? Es más, yo lo he mencionado muchas veces. Bueno, es una frase donde podríamos decir muchas de las veces que, pastor, para lo que usted me necesite, ahí voy a estar. ¿Sí lo han escuchado eso o no? ¿Sí? ¿Sí? O un amigo de ustedes o un familiar que venga y le diga: Juan, Mario, lo que necesitas, ahí estamos para servirles, y etcétera, etcétera. Ahora, si eso lo decimos a una persona que es tan carnal como nosotros, te hago una pregunta. Si en este momento Dios dijera: ¿cuántos de ustedes están disponibles para servir en este momento? ¿Tú qué dirías? Bueno, ¿dirías amén o no? Vamos, sí, deciso. Si Dios vendría en este momento y dije: ¿sabes qué? Vamos a tirar escombro al kilómetro 20. Pero métete a mi atmósfera y empieza a imaginar que Dios llamándote, porque Dios es Dios, y te dice: por favor, todos los que quieran ir a servirme, voy a tirar un desmonte en el kilómetro 20. ¿Tú irías? Porque no es lo mismo que yo te diga: ¿sabes qué? Terminando vamos a recoger toda la grava que está ahí porque nos estorba. Dice: no, pastor, no, está difícil. ¿Qué va a haber? Comida, carne, porque voy a terminar cansado. ¿Viste que es una cosa es servir a los hombres y otra cosa es servir a... Vamos, ayúdame. Una cosa es servir a los hombres y otra cosa es servir a... Ahora, ¿qué harías cuando Dios te llama y tú te enojas porque Dios te cambia los planes? Hey. Porque muchas de las veces nos enojamos cuando nos cambian los planes. Pero bueno, te puedes enojar conmigo, te puedes enojar con cualquiera. Pero ¿qué harías si Dios te cambia los planes y te enojas? Porque Dios te cambió el plan de servir. Y mi tema del día de hoy, mi tema es el servicio. Mi tema del día de hoy es la toalla del servicio. Y sobre ese fundamento y esa base, quiero que leamos. Y respondió el rey y les diría: de cierto, en cuanto lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay un tema en el discipulado uno cuando nosotros hablamos y enseñamos y decimos: servir a Dios es servir a... Vamos, servir a Dios es servir a otros. Hey, servir a Dios es como si sirviéramos a otros. Eso es. Pero para que metiéramos ese concepto dentro de nosotros está en chino. Pero más sin embargo, lo que aquí nos está diciendo es que todo lo que tú hagas, hágalo como para el Señor. Y si en resumen todo lo que tú hagas a la persona, o lo que hagas sobre mí, también se lo haces a él. En otras palabras, está diciendo Dios: todo lo que tú hagas en favor de tu hermano, me lo estás haciendo a mí. Todo.
en cierta ocasión. Hay momentos en que tendremos que dejar de ser nosotros para que Dios sea todo en nosotros. Quiero que agarres esto. Hay momentos en que tengamos que dejar de ser nosotros para que Dios sea en nosotros. Debemos de dejar de usar a Dios, porque muchas de las veces usamos a Dios para cumplir nuestros caprichos, usamos a Dios para cumplir nuestros deseos, pero ese momento no debería de hacer, más bien deberíamos dejar que Dios me use para su servicio. Porque una cosa es que yo use a Dios para hacer una cosa, pero otra cosa es que Dios me use para su servicio y su voluntad de Él. Entonces, nuestras vidas deben ser entregadas al servicio, porque todo lo que nosotros hagamos ya no lo hacemos para nosotros, simplemente lo hacemos para la gente. Ahora, ¿cuántos de ustedes han asistido a un restaurante bueno, bonito y barato, y de repente la atención estuvo genial? Tú pidiste una hamburguesa, ¿qué te gustó, Hugo? Una hamburguesa montada de 2 carnes y un huevo al medio, ok. Y te dicen, no, esto se va a tardar un chorro. ¿Y qué tal si te traen menos de 5 minutos y tú dices, hola? Dice, y eso tú lo llamas, qué buen servicio. Pides un té negro y el té negro no te la traen caliente, te traen con puro hielo así saliendo burbujas. Aleluya. Pastor, no hables de comida. ¿No ves el calor que está haciendo? No se preocupen, mijos. Va a haber una temporada donde alguien va a decir, traje 2 jarrones de limonada y va a repartir en puertas, te acordarás. Y tú dices, bueno, ¿qué servicio? Y para honrar ese servicio, lo que haces es que dejas una propina de ¿cuánto? No dejas el 5%, por favor, no seas de Monterrey. Tienes que dejar siempre el 10% porque es la ley del comercio. Entonces hay una ley donde todo restaurante debería de cobrar el 10% por lo que te sientas en su lugar. Y muchas de las veces, si el servicio estuvo bueno, llegó a un buen momento la carne y la hamburguesa, tú dices, wow, me pagan, me encanta, y dejas terminar la mesa y dejas tu 10%. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han dejado propina en las mesas? Y entonces parece que en nuestra nación mexicana dejar el 10% es una obligación, pero hay ciertos lugares donde tú no te has dado cuenta y ya te cobraron el 10% por el servicio que tienen que hacerse. Eso me dice que muchas de las veces hay servicios donde ya está pagado, pero a la larga tú nunca te has dado cuenta. Muchas de las veces como padres, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son mentores? Hemos tratado de enseñarles a nuestros hijos, a decirles, mi hijo estudia, sé abogado para que nos saques de la cárcel. Mi hijo, sé médico para que me operes un hígado por tantos chetos que me he comido. Mi hijo, quiero que seas contador porque no sé contar ni el 1 ni hasta el 100, no sé cómo se escribe 1.000.000. Uy. Eso es cierto, pregunté a los chicos de secundaria, chicos, escríbeme cómo se escribe 7 millones. Estaban volando. Eso es increíble. Y le decimos a todos nuestros hijos que estudien con la única intención de que quizás, porque llegará un momento donde los hijos se tendrán que independizar, y cuando se independizan, todos los trazos de enseñanza del campo donde fueron ejecutados, esa será la facultad donde quizás pueda respaldar. Y creo yo que eso puede ser normal en una familia con visión, pero muy pocos enseñamos y nos sentamos en una mesa para enseñarles y decirles la facultad que vas a estudiar, hijo. Aunque una facultad que tú estudias se estudia para servir, pero no muchos ven la facultad como para servir, porque muchos ven una facultad para ganar y hacer dinero, pero a la larga es un servicio. Pero nadie de los padres, nosotros nos sentamos a vuestros hijos y le enseñamos la toalla del servicio. Sí, porque el servicio es una virtud obligada que está dentro de nosotros, pero muy poca practicada.
Y es muy difícil que nosotros pudiéramos mostrar ese servicio, porque dentro de nosotros hay una naturaleza, que esta es la tercera temporada que hablo de la naturaleza, que por causa del orgullo, por causa de la soberbia, esta virtud se va escondiendo poco a poco y optamos mejor por no servir y quedarnos para que nos sirvan los demás. Pero más sin embargo nos olvidamos que Jesús no vino para obtener tu servicio, sino que Él vino para darnos su servicio. No vino Él para que nosotros pudiéramos hacer el honor de cantarle en una casa como esta. No, Él ya nos hizo el honor muriendo en la cruz del Calvario. Entregó su única vida por ti y por mí. Eso es un gran honor. Entonces, mi más grande diseño y ejemplo, que aunque quizás en la tierra es muy difícil de encontrar, pero aquel que vino me dejó ese ejemplo. Por eso es que a muchos de los padres les gustaría ver a sus hijos en un estándar tan alto, donde mucha gente quizás podría estar a su servicio de ellos, y tú como padre podrías sentirte orgulloso. Yo también me sentiría orgulloso así, pero más sin embargo la Biblia nos pone un gran ejemplo, que la vida no es así. A mí me encantaría eso, pero la Biblia es todo al contrario. Recuérdense que tu orden es el desorden de Dios, y el desorden de Dios es tu orden tuyo. No lo vamos a entender. Entonces, en la Biblia hay una mujer, diga conmigo, hay una mujer. Y no tengo en contra ni nada con las mujeres, por favor. Pero siempre la Biblia tiene que ver con una mujer. Aleluya. Desde el Génesis, con una mujer. Y la mujer que me diste, Abraham y la mujer, y etcétera, etcétera, podemos hablar. Pero aquí viene esto. Esta es la buena. Les aseguro que es la buena. Por favor, póngame Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Una madre que quería usar el uso de su popularidad y hacer que sus hijos sean los únicos sobresalientes y que sean los más apegados a Jesús. Una madre que aprovechaba y que recibió, en el contexto estudiando, dije, pero ¿quién es esa madre? Era la madre de Santiago y de Juan. Resulta que la madre de Santiago y de Juan era la mujer más adinerada, era la mejor que tenía más posición en todas las familias de los 10 discípulos. Entonces esta mujer, por lo que más tenía, parecía que tenía un derecho dentro de sí mismo, porque era la que más cooperaba, era la que más diezmaba, era la que más trabajaba, y parecía que ella misma se había ganado el derecho. Y con ese derecho ella hace uso de su poder en ese mismo momento. Y aquí en México también se llama eso, se llama palanca. ¿Cuántos tienen palancas? Aleluya. No, hombre, todos quisiéramos tener palancas en tránsito, ¿verdad? Para que nos salga gratis la multa. Una mujer similar a eso, a lo que te estoy contando, sucedió y pasó esto en la Biblia. Y dice así: entonces se le acercó, ¿quién? La madre de los hijos de los Zebedeos, que se refería a Santiago y Juan, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió que pidió. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos ¿qué? Ahora no dice que estos tres, porque ciertamente en una familia a quienes primero das de comer aquí es a quienes, a tus, primero mis hijos y después mis parientes. ¿O cómo le dicen? Primero mis dientes y mis parientes. Ajá. Bueno, pero muchos eligen primero sus hijos. Y algo similar, esta mujer no pensó en los 10 ahí que olían a pescado, pero ella estaba pensando en sus hijos. Dice: ordena. Yo me imagino a esta mujer cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y véngame que la mujer tiene autoridad. Hombres, díganme que sí, guíñame el ojo, no levantes tu mano. Aquí nos vamos a dar un tiro. Y cuando la mujer habla y dice: ordena.
que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu. Qué apropiada mujer. Siguiente, por favor. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que tú pides. ¿Puedes beber del vaso que yo voy a beber? ¿Y puedes ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado? Mira, no me respondas, porque al principio tú dijiste: ¿cuántos quieren ir a servir con Jesús? Todos dijeron: vamos. ¿Ah? Algo similar pasó, y esto dijo: pueden beber, pueden ser bautizados. Y ellos dijeron, versión mexicana: vamos, sí puedo, sí se puede. Y ellos dijeron: podemos. Si Jesús fuera mexicano, le hubiese dicho: ¿en serio? ¿En serio todos ustedes están dispuestos a recibir unos regaños en vez de un gracias? Porque ¿cuántas veces has servido que en vez de darte un gracias, la regaste y echaste a perder, y hasta te juzgaron y te promulgaron, y etcétera, etcétera? ¿En serio estás expuesto a una crítica sin que ni siquiera te conozcan? ¿Cuántos de ustedes se han sentido señalados? Y dicen: oye, pero ni siquiera me conoces como soy. Tengo media hora de conocerte y ya me estás diciendo el año de mi vida. Muchos te llamarán sobre tus apodos sin antes preguntarte cómo te llamas. Todos aquellos que llegamos y nunca preguntamos primero cómo se llama. Muchos te calificarán y te desperdiciarán solo por hacer lo justo y lo correcto. ¿En serio quieres beber mi copa? ¿En serio quieres ponerte por segunda vez mis zapatos? ¿Es en serio? Alguien decía: zapatero a su. El que es albañil es albañil. Es diferente comparar entre un albañil y un oficinista, porque puede que el oficinista tenga manos de niña, bien delicadas como su pastor, pero puede que el albañil tenga dos manos. Este ya no necesita comprar lija número 10, estas las tiene en las manos. Y son tan duros, pero son muy diferentes entre los dos. Así que la verdad, ¿quieres beber mi copa? ¿En serio quieres cargar los ladrillos y los carritillazos y los cementos que yo hago y tengo? ¿Quieres hacerlo? Pero ahora, si lo contrario, ¿en serio quieres hacer cartas, resúmenes, quieres enviar por fax, internet y todo el rollo? ¿Verdad que sí es un rango de trabajo desigual? Por eso es que hay un zapatero a su zapato. Por eso que Jesús le estaba diciendo: ¿en serio, José, quieres beber de mi copa? Y ellos dijeron: eso me encanta, Fred. Sí se puede. 23, por favor, 23. Y él les dijo: a la verdad, ciertamente, de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, ¿qué dice? Ahora yo pregunto: ¿que Jesús no era Dios? Discipulado 1. ¿Cómo es que Jesús tiene otra autoridad si dice la Biblia que Él es los tres en uno? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambos tienen una sola cualidad, son uno solo. Bueno, no quiero entrar en ese lado del discipulado, pero Él está diciendo: oye, a la verdad, de mi vaso puedes beber, en el bautizo puedes hacer, pero eso de que tú me pidas una petición, de que tú te pares a mi derecha y yo a mi izquierda, o de que tú seas el director y el secretario, ojo, dice: eso no está en mi rango. Ese solamente le corresponde a mi Padre, a quien tiene preparado.
Eh, Es como si yo le dijera, Hugo, necesitas que me permitas caminar a tu derecha y de vez en cuando me canso, me puedas cargar. Digo, sí, ¿este qué? Pero más sin embargo, el quien te hizo la petición de que fuera a tu derecha es un alto mando que a ti te conviene esa relación. Y por la conveniencia de esa relación dices que sí. Porque a cuanta más personas conozcas, esa mayor poder tener. Eh, Esto me suena a fiscalía, ¿verdad? Esto me suena a policía. Por favor, póngame el 24. El 24, por favor, el 24. Al oír esto, eh, al oír esto, los 10, ¿qué? Pregunta, ¿cuántos discípulos habían ahí? 12, era la quinta cena. Él estaba a punto de entregar su vida. Y estaba a quinta vez. Ya se había sentado algunas veces, pero esta era la quinta vez. Cuando los 10 discípulos oyeron esto, ¿qué pasó? ¿Cuántos de ustedes se enojaron cuando no te dan lugar? Es que, pastor, ¿por qué me llamas si yo puedo hacer eso mejor que él? Pero es que, pastor, yo puedo predicar. Es que, pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que ellos se enojaron. Y claro que tenían toda la razón. Se enojaron. Y esto me ha pasado muchas veces a mí. Se enojaron. Parece que en el reino terrenal donde nosotros estamos, a nadie le gusta ser el último. Porque nuestra naturaleza nos dice, tenemos que ser siempre los primeros. Es más, los padres siempre dijimos, 10, mijo, 10, no me vengas con 6 ni con 5. ¿Dónde está mi Isaac? Él siempre me trae 6 y 5. Yo soy feliz. Pero todo padre quiere y ve luego en su pensamiento y dice, mijo, tú sé el primero, el mero bueno, puro 10. ¿Sí o no? Así estamos. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría entrar al banco cuando vas a cobrar $1,000,000? Ves la pila con como 150 personas y a ti te gustaría ser el número 1. ¿Sí o no? Claro que no, con este calor de la iglesia Shalom, ¿quién no? Me estoy dando cuenta que a medida que nosotros vamos pasando, todos queremos ser el primero, pero no queremos ser el último. En un restaurante, siempre que entres en ese lugar, siempre vas a hacer querer el primero que te sirvan. Parece que nuestra naturaleza no nos ha dejado de hablar a nosotros mismos y quiere siempre ser el primero. ¿Y sabes por qué siempre pide ser el primero? Dígame por qué. Porque sabe que este tiene un puesto y una posición. Porque si no tuviera puesto y posición, nunca pide ser primero. Pero como sabe que tiene puesto y posición, siempre va a elegir ser él. Siguiente, por favor, 25. Aquí quiero que me captes. Quiero correr. No me pusiste el reloj. Multimedia. Siguiente, por favor. 25. Necesito que controlarme porque ahora sí que no me pusieron hora. Es hora libre. Aleluya. Pero no quiero hacerlo rápido. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes, voy a parafrasear, Entonces Jesús llamando dijo: sabéis que Morena, no estoy hablando con Morena, puedo poner PRD, lo que tú quieras, ¿verdad? Por favor lo cortas. Entonces Jesús llamando dijo: sabéis que los gobernantes, refiriéndose a los políticos de las naciones, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre. En otras palabras, está diciendo que las autoridades políticas son los que te gobiernan y son los que se llevan toda la pachanga. Yo pregunto, ¿qué no sabría Dios sobre estos tiempos?
¿Tú crees que Dios no sabría que el quien busca lugar en un partido busca también poder? Porque es otra cosa, otra vez hablando de nuestra naturaleza humana, buscamos estar siempre en la cima con la única finalidad de no ser servidos, sino hacer que nos sirvan. Porque en este tiempo, si hablamos de política, lo relacionamos con poder y con, también lo puedo canalizar con influencia, con favores. Y qué curioso que una nación no puede ser dirigida por cualquiera, porque para eso hay una democracia donde se tenga que elegir, y con el que se tenga que elegir te promete hasta de lo que no tiene, con una única intención de llegar a la cima. ¿Cuántos de ustedes han visto gente, gobernantes, políticos que han ofrecido el morro y la morra, y una vez que llegaron ahí se olvidaron de ti y nunca más te tocaron la puerta? Mas sin embargo ahora te quieren cobrar el predial y dice que para el siguiente año va a ser duplicado un 5% más. Y qué curioso, porque sobre lo que ellos prometían, si tú logras ver el artículo constitucional, dice que todo hombre, todo político que se sienta bajo el banco de un mando político es un servidor. Es un servidor. Pregunta: como servidor público tiene que hacer su trabajo ¿para quién? Para el pueblo. Pero qué curioso que cuando ellos llegan y son elegidos, parece que se olvidan de que son servidores públicos, y ahora más al contrario, ellos tienen la autoridad, tienen el poder, tienen todo, y ahora sí que te aguantas porque te aguantas. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese versículo. Siguiente, por favor. Ahora yo pregunto, ¿lo que les acabo de decir es verdad? ¿Sí o no? Yo lo vivo y lo paso y lo veo todos los días. Pero más sin embargo, creo que Jesús me asombra cuando Jesús habla estas cosas. Increíble. Mas entre vosotros, dice, mas entre los 12 no será así. Y cuando Dios se refiere a 12 o a nosotros, se refiere a un mundo profetizado que seríamos nosotros. ¿Ok? Y dice, mas en vosotros no sería así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro, vamos, será nuestro. Hay otra versión, dice que el que quiera ser grande, hágase pequeño primero. Pero también hay otra versión que dice que el que quiera ser servido, primero que sirva a los demás. Siguiente. Y el que quiera ser primero entre vosotros tendrá que ser siervo. Pastor, ¿cuántos de aquí quieren ser siervos? Siervo es un significado de que está al pendiente con su servicio. ¿Cuántos quieren portar ese manto de siervo? Pastor, ¿qué significa siervo? Siervo es toda aquella persona que pueda reconocer sus faltas espirituales. Todo siervo también. Fíjate que la diferencia de un siervo nunca se va a quejar cuando está bien, pero sí un siervo siempre se va a quejar cuando está mal. Pero ¿sabes cuál es lo hermoso de un siervo? Que el siervo nunca rompe su relación con su amo. Entonces significa que el siervo, por más bien que está, él va a seguir sirviendo. Pero el siervo, cuando se siente afectado en su vida espiritual, va a ir y va a buscar ayuda. Pero lo que sí es que pueda que el amo no tenga atención para atenderlo. Pero bueno, el siervo puede decir, bueno, mi amo está ocupado. Pero ¿sabes cuál es la virtud de ese siervo? Que el siervo nunca rompe su relación. En otras palabras, dice, no, me voy a quedar con él. Ese es un siervo. Entonces, el que quiera ser primero entre vosotros será su servidor y siervo. Por favor, póngale el 28, por favor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por. ¿Viste que el gran ejemplo de una mujer que usó sus influencias de poder, sus influencias de tener más dinero y de querer colocar a sus hijos a la derecha y a la izquierda? ¿Por qué esta mujer haría esa petición a Jesús? Porque dice que a la larga de la historia esta mujer tenía
tenía una táctica tan común de utilizar su ventaja sobre usar su influencia de familias, de usar su influencia de ser amigos para su propio beneficio de sus hijos. A estas personas se les manipula para conseguir un cargo político, un ascenso en el negocio, un contrato lucrativo, cualquier cosa que anhelen. Pero eso es lo que esta mujer quería aprovechar. Pero me encanta cuando Jesús le dice: ¿en serio quieres beber de mi copa? ¿En serio quieres ser bautizado por lo que yo fui bautizado? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: ¿en serio quieres ser humillado porque yo voy a ser humillado? ¿En serio quieres ser maltratado porque yo voy a ser maltratado? ¿En serio quieres morir porque yo voy a morir en una cruz del Calvario? ¿Es en serio? Y ellos dijeron ligeramente: sí podemos. Sorprendentemente ellos dijeron que sí. Y sabes que porque la Biblia registra que Santiago justamente fue el primer discípulo en derramar su sangre a causa de ser un seguidor de Jesús. Santiago fue el primero en ser asesinado por causa de seguir a Jesús. ¿Quién lo diría? Si la mamá en esos tiempos hubiese sabido que su hijo Santiago, está bien, Jesús le dije: bueno, está bien, por favor póngame a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le muestra las cláusulas y le dije: mira, en el año tal tu hijo va a ser degollado y bla, 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 bla. Yo creo que la mujer hubiese visto la cláusula y dicho: no, mejor siempre lo mejor que se siente otros a la derecha y otros a la izquierda. Y mi hijo que sea el último, por favor. Una madre sobreprotectora. Claro, ¿quién va a querer la muerte de su hijo? Pero la madre no sabía lo que acontecería. Pero en otras palabras, la madre le estaba mandando al matadero. Le dijo: Jesús, yo quiero que mi hijo vaya a la derecha y a la izquierda. Pero sin saber y sin querer, dice la Biblia que Santiago, el que andaba en su derecha y yo a su izquierda, fue el primero en ser degollado a causa del servicio al evangelio. ¿En serio quieres beber mi copa? ¿En serio quieres beber la copa? Jesús le da una clase, me quedan 15 minutos. Jesús le da una clase de enseñanza y humildad y servicio. Vivir bajo el manto de la humildad no es fácil, porque nuestra naturaleza humana siempre va a desear ser el primero, que lo vean, que lo halaguen, que lo adoren, que le digan: qué bueno, te lo ganaste. Es muy difícil someter eso a la voluntad de Dios, porque los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados, ni tampoco los siervos verdaderos no sirven para ser aplaudidos. Los siervos verdaderos sirven para la audiencia de Dios. Por eso es que el apóstol dijo en Gálatas 1:10: hey, si yo buscara agradar a los otros, no sería yo ese servidor de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo: yo no vengo para agradarle a ustedes. Y Pablo mismo se consigna y dice: si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Jesucristo. Lo que me están diciendo es: si Dios te llamó y me llamó a mí, el único siervo en el cual nosotros no podemos renunciar somos nosotros. En otras palabras, lo que tú hagas muchas veces no le gustará al que está a tu lado lo que tú haces. Pero más sin embargo tú sigues haciéndolo, porque al final tú no le sirves al hombre ni a la mujer. Lo que tú le sirves es a Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagas, hágalo como para necesitamos comprender que entre los hijos de Dios, necesitamos comprender entre la comunidad cristiana, no debe de existir la competitividad, no debe de existir la rivalidad, tampoco debería de existir la envidia. Solo debería existir la esperanza, el amor, la fe, y si quieres añadirle el servicio. El servicio es la mayor actitud de humildad. Y quiero terminar con esto. Por favor, póngame el libro de San Juan, capítulo 13, verso 4. Ese pasaje, el libro de Juan. ¿Sí vino Juan?
San Juan 13:4. Ok. Si no es esa, búsqueme. Ah, sí es esa. Se levantó. Ajá, ajá. Este pasaje me encanta y me fascina. Habla sobre lavarse los pies o lavar los pies. Fíjate que para lavar los pies para un judío era muy difícil aceptar. Dígame por qué, pastor. Porque un judío lavar los pies era un insulto total al ego de ellos. Porque solamente el que lavaba los pies eran aquellos que eran esclavos extranjeros, que no tenían nada que ver con la raíz judía. Por eso es que antiguamente, cuando tú visitabas a una casa, lo primero que hacías es que en la puerta encontrabas un tinaco y una toalla. Al final, si querías visitar a la casa del hermano Hugo, ahí estaba su tinaco y su toalla. Eso era entendimiento de que todo judío no puede entrar con los zapatos. Se lavaban y toda la única intención por la cual había un tinaco y una toalla, porque en aquellos tiempos no había calles asfaltadas, no había Ferraris, puro burros Ferraris. Y imagínate que en el camino, la popó de los burros y las vacas y todo, pues tú no podías esquivar y tú con tus bellos guaraches de Andrea, ¿verdad? Pasabas y los pisabas. Y cuando llegabas a la casa de Hugo, y Hugo dijo: santo, usted no puede entrar a la casa. Y lo que hacía la gente es, a la entrada se sacaba los pies y automáticamente se lavaba los pies. Y ahora sí podías entrar a ello. Ay, Dios, mis pies se me están saliendo. Y resulta que para un judío esto era un insulto, que solamente era un trabajo para los extranjeros y no para los judíos. Mas sin embargo, cuando Jesús dice, y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se lee, en otras palabras dice que Jesús tenía un manto, pero cuando quería lavar el pie, el manto se le caía y no le dejaba lavar el pie al discípulo. Y entonces dice la Biblia que Jesús se sacó el manto y lo puso a un lugar, porque le era estorbo ese manto lavar los pies. Y Pedro, diga conmigo, Pedro, casi te digo, háblale al Pedro al que está a tu derecha, pero no quiero llegar a esos síntomas. Entonces Pedro no entendía la lección que Jesús le iba a dar. Pedro estaba así como tú, que todavía no entiendes de qué quiere hablar el pastor. Y Pedro dice, pero ¿qué quiere hacer Jesús? ¿Cómo? Él está pensando lavarnos los pies, que Jesús no sabe que solamente es para los esclavos y extranjeros, que Jesús no sabe que nosotros somos judíos y somos de un linaje y machín de Sarón Gilé, que nosotros no podemos lavar los pies. Pedro no entendía eso. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que tampoco entiende que tú fuiste llamado para servir y levantar sillas y limpiar todo lo que tengas que limpiar, pero no lo logras entender. Por eso te digo, estás como Pedro, que no entiendes. Porque el hecho de buscar a Dios, el hecho de encontrarnos con Él está bien. Dios te habla el telón, pero nunca vemos lo que hay en el lado y en el costado. En otras palabras, lo que Dios te llamó, no solamente te llamó en creer y en cantar, Dios también te llamó para servir. Y alguien dijo, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no le sirve ni a Dios ni al diablo. Ay, pastor, por favor, la semana que viene voy a comprar 70 escobas, uno para cada hermana. Aleluya.
Y ya no va a tener que usted venir a barrir, pastor. Aleluya. Quiero honrar la vida de este matrimonio de Jorge y su esposa Biaceli. Sábado tras sábado no me dejan y ellos ya están aquí. Le dije, Señor, si estos son siervos, quizás yo no tenga la corona para darles, pero tú tienes una gran corona para ellos. Y me honra tener estos tipos de hombres que semana tras semana vienen aquí y 3 veces por semana los veo aquí. Y digo, wow. Pero a veces somos como Pedro, que no entendemos, ni queremos, ni cómo hacemos, ni pichas, ni cachas, ni dejas cachar. Mas sin embargo, dice la Biblia que el servicio, todo aquel que sirve, Dios lo honra. Honrar es reconocer, exaltar, venir en su socorro, en su ayuda. Dios lo honra. Y entendí que Jesús también dijo: el que quiera ser grande en este reino, primero tiene que ser su servidor. Porque en otras palabras está diciendo: el que sirve aquí, quizás no eres grande aquí, pero eres grande allá. Pero si tú lograras entender que tu destino cuando tú mueras no será aquí, será allá, entonces tu grandeza no es terrenal, tu grandeza es espiritual, en el cual está allá. Pero en esta vida todos estamos como Pedro, no entendemos que tengo que trabajar en esta tierra primero, pero cuando yo me vaya allá, todo esté preparado allá. Servir a Dios es servir a la gente. Servir a Dios es servir a otros. Pedro no entendía. Me quedan 5 minutos. Yo pregunto: ¿le has lavado los pies a alguna persona? ¿Alguien quiere lavar mis pies ya que mis medias se rompieron? Ahora, no es lo mismo lavar los pies de una bebé que lavar los pies de un adulto que trae un rico queso azul. Aleluya. ¿Cuántos quieren lavar los pies de esta niña americana? Pero ¿cuántos quieren lavarme los pies que trae queso azul y morita mora? Mira el nivel de enseñanza, de humildad de Jesús. Porque muchos preferirían lavar los pies de un bebé. Ay, hermoso, huele rico, huele a Gerber. Hasta comérselo quisieras. Ya quisiera que te comas mis pies, por favor. Tengo la uña lastimada del lado derecho. Parece que necesita bicarbonato. Y el pastor te está pidiendo lavarme los pies. ¿Es en serio? ¿Tienes la mente de Pedro todavía? Porque es muy difícil lavar los pies a un adulto, porque el adulto, pues obviamente. Pero más sin embargo, dice el relato que Jesús se quitó el manto. Y en ese acto es muy posible que Jesús se quite el manto porque le estorbaba. Mi pregunta es: ¿cuál es el manto que te estorba a ti para servir? Aleluya. Me quedé solo. ¿Estás conmigo, Jonathan? ¿Sí? ¿Estás conmigo, Nazaret? ¿Sí? ¿Mari? ¿Cuál es el manto que te estorba? Porque Jesús se quitó el manto. Esto me estorba lavar los pies. Él se quitó, va, y empezó a lavar los pies. Pero mi pregunta es: ¿qué te estorba a ti? ¿Qué te estorba? ¿Qué manto es lo que te estorba, que no te deja servir? ¿Será ese manto que no te deja hacer lo que tengas que hacer? ¿Será el manto del orgullo? ¿Será el manto de la insuficiencia? ¿Será el manto de los prejuicios de lo que dirán los demás? ¿Será el manto de la rencilla? ¿Será el manto de bajarte de posición, de autoridad que tenemos? Porque todo aquel que predica aquí, lo primero que tendría que hacer es aprender a barrer. Todo aquel que canta tendría que primero aprender lo que es limpiar y agarrar un trapo. Porque todo aquel, por eso dice, todo aquel que quiere ser grande primero tiene que ser un servidor.
Entonces es imposible que tú te puedas saltar de la ley de Dios cuando Dios te está diciendo su frase, su término de cómo puede ser grande. Pero nos olvidamos. Servir a Dios es servir a otros. Richard Foster decía estas palabras: la disciplina espiritual de autoridad de Jesús no se encontraba en la posición que él tenía como Dios, ni tampoco en el título de quien decía él. La posición de él estaba en su toalla del servicio. Así como la cruz es el símbolo de sumisión, creo que la toalla también es el símbolo del servicio. 2 minutos. Entonces yo pregunto, ¿crees que Dios te llamó a ser servido o a servir a los demás? ¿A dónde Dios nos llama? Parece que tenemos el 35%, pero necesitamos completar el 75% que necesitamos. Porque a veces peleamos por posición, pero nos olvidamos que antes de tener posición hay una tierrita que se escarba, que se lame. Porque si tú no sabes sentir el sabor de la tierra, nunca vas a saber cuándo viene la lluvia. Nunca. Porque si estamos esperando cargos, que quiero ser el diácono, que quiero ser el esto y que quiero ser esto, si estamos esperándolos, téngalo por seguro que te lo va a llegar. Porque quizás por el corazón y la emoción de su pastor te lo puede dar, pero hasta ahí. Pero más allá, tú debes de entender que la fracción de Dios, todo lo que tú quiero decirte es servir. Es más, no puedo dar una continuidad de buscar el reino de Dios y su justicia para que todos los demás se añaden. Entonces no te has dado cuenta que todo lo restante que te falta simplemente es que te falta porque no podemos entrar al mundo del servicio. ¿Cuántos de aquí quieren barrer el siguiente sábado, por favor, a las 9 de la mañana? Jorge, te niego a que te vengas juntamente con tu esposa. Ve y descansa, mijo. Es más, no te voy a ver ni la semana, creo. Pero los que levantaron su mano tendrán que venir por el mes completo. Amén. ¿Sí? ¿Pueden decir amén? O todavía estamos como Pedro. No entendemos, pastor. No entendemos. Y por favor, no hay escobas, traigan sus escobas. Bien decía el chavo, traigan sus voladoras y busquen su estacionamiento porque está lleno. Aleluya. Así que yo creo que lo que Dios dice de ti, si tú no crees lo que Dios dice de ti, entonces tampoco vas a creer lo que tienes de Dios, que dice que tienes. Así que yo creo que tengo lo que Dios dice que yo tengo, aunque no lo tenga todavía. El punto de aquí no es que dónde estoy. El punto de aquí es dónde estoy yo para servir al Señor. Jamás te digan que no puedes hacerlo. Jamás. Porque para servir no se requiere títulos, no se requiere posiciones, solamente se requiere voluntad del corazón. Es más importante servir a Dios que esperar a ser servido. Si te dijera que el servicio te prolonga la vida, si te dijera que el servicio te llena de su gracia y su misericordia, ¿qué tan fácil sería para Dios llevarse a los altos mandos, presidentes, gobernadores, diputados, senadores? ¿Qué tan fácil es llevarse para ellos?
Mira, pobrecito, estos hombres se desgastan toda la vida, todos los días están pensando en su pensamiento de cómo vamos a atender a la colonia de las víboras, que todos los días se los lleva en sus casas. ¿Tú crees que ellos están pensando en eso? Habrá un diputado que gana 30,000 pesos por semana y diga, ay, por favor, voy a sacar 10,000 pesos para comprarle un refrigerador a la hermanita a la hermanita Chanita que se le murió o que se le mojó el refrigerador. ¿Habrá un diputado que haya dicho eso? Pero más sin embargo, usamos el acontecimiento para hacer popularidad, para una siguiente temporada y de poder acoger los votos. Pero parece que la misma comunidad no entiende ni comprende tampoco. Porque el único que te puede duplicar de lo que tú pierdes se llama Jesús. Se llama Jesús. Así que quiero honrar a esta familia de Jorge y su esposa. Pero también quiero honrar a estos muchachos de la alabanza que semana tras semana no se rajan. Te honro, mi hijo José. Creo que Dios puso una esposa maravillosa de tu lado para que en su tiempo y en su momento esa mujer nunca dejará de que haya pan y vino en casa. Siempre fluirá el aceite en tu casa. Gracias, Señor. Por favor, voy a pedir a los sugieres que repartan los sobres para diezmar. ¿Estamos listos? Vamos, reparta los sobres, mi hijo.